En este 2026 arrancamos con uno de los tránsitos más importantes de los próximos años, no solo a nivel astrológico, sino a nivel de conciencia colectiva, porque Neptuno ha entrado en Aries y este no es un tránsito rápido ni anecdótico. Es un cambio profundo que va a marcar aproximadamente los próximos 14 años de nuestras vidas. En este vídeo te voy a explicar qué significa Neptuno en la astrología, qué representa Aries, qué cambio a nivel psicológico, social y espiritual vamos a vivir y cómo puede afectar este tránsito a cada signo del zodiaco. Pero no lo voy a hacer desde el miedo ni desde el horóscopo rápido, sino desde una mirada evolutiva y consciente. Si te interesa entender la astrología como una herramienta real de autoconocimiento y no como entretenimiento, quédate hasta el final. Para entender este tránsito, primero tenemos que entender qué es Neptuno. Neptuno no es un planeta personal, es uno de los denominados planetas transpersonales. No habla del día a día, no habla de si hoy estoy bien o mal, ni de decisiones que haya que tomar de forma rápida. Neptuno habla de etapas largas de la vida, de esos momentos en los que algo empieza a dejar de tener sentido, aunque todavía no sepas qué es lo que viene después. Habla de generaciones, habla también de la fe, y cuando digo fe no hablo de religión, hablo de eso que te sostiene cuando no tienes certezas, de aquello en lo que confías, aunque no lo puedas explicar del todo. Por ejemplo, cuando sigues en un camino porque sientes que es por ahí, aunque racionalmente no tengas todas las respuestas, es Neptuno el que te está hablando desde esos ideales, de las ideas que tomamos sobre el amor, sobre la espiritualidad, sobre cómo debería de ser la vida. Todo eso es lo que representa Neptuno a nivel astrológico. El problema es que a veces esos ideales no son reales, son expectativas o proyecciones o incluso son formas de no mirar lo que nos incomoda. Y aquí entra una de las partes más delicadas de Neptuno. Porque Neptuno también puede llevarnos al escapismo y esto no tiene ya nada de místico. Es, por ejemplo, cuando sabes que una relación no te está haciendo bien, pero te quedas porque piensas que el amor todo lo puede, o cuando en el trabajo algo ya no te está encajando pero sigues aguantando porque crees que tienes que ser paciente o confiar en que todo se va a colocar solo. También puede ser que evites conversaciones incómodas diciéndote que eres espiritual, que no quieres conflicto, cuando en realidad lo que estás evitando es poner un límite. Eso también es Neptuno mal integrado. No porque la espiritualidad sea el problema, sino porque la usamos para no hacernos cargo. Neptuno no nos pide huir de la realidad, nos pide mirarla con más conciencia y cuando no lo hacemos, lo que aparece es una confusión, cansancio y una sensación de estar viviendo una vida que no es del todo nuestra. Cuando decimos también que Neptuno disuelve, es algo que utilizamos mucho en astrología, no estamos hablando de que algo se vaya a romper. Disolver no es destruir, disolver es que algo pierda la forma que tenía. Es como cuando un hielo se derrite. El agua realmente no desaparece, pero ya no tiene la misma forma. Con Neptuno pasa lo mismo en la vida. Neptuno disuelve ideas, identidades, creencias que durante un tiempo te han sostenido, pero que ya no encajan con quien eres ahora. No las quita de golpe, pero las va diluyendo poco a poco. Y eso se vive de una manera muy concreta. Empieza cuando algo que antes te ilusionaba ya no te llena. Sigues ahí, sigues haciendo lo mismo, pero por dentro sientes que ya no estás del todo. O cuando una forma de verte a ti misma, una idea de quién eres, empieza a deshacerse. Y no porque esté mal, sino porque ya no es verdadera para ti. Y claro, cuando algo pierde forma y lo nuevo todavía no ha aparecido, lo que sentimos es una confusión enorme. Momentos en los que no sabes muy bien quién eres ni hacia dónde vas, pero eso no significa que estés perdida, significa que estás en un momento de transición. Y Neptuno disuelve para que puedas soltar lo que ya no te representa y dejar espacio a una versión más auténtica de ti. Pero esa confusión no es un fallo, es una señal de que estás creciendo. Es el espacio que necesita la vida para que algo más auténtico pueda permanecer y aparecer. Por eso Neptuno puede vivirse
como una crisis o como un despertar. Depende de si lo usamos ese momento para huir o para escucharnos de verdad. Neptuno disuelve y no es porque sea cruel, sino porque lo que no tiene verdad no puede sostenerse eternamente. Por eso Neptuno puede traer confusión, pero también es un despertar muy necesario. Y para entender este vídeo perfectamente tengo que hablaros de la energía de Aries. ¿Qué es Aries? Aries es el primer signo del zodiaco y eso no es casualidad. Aries representa el momento en el que apareces en la vida y dices, aquí estoy. Es el nacimiento del yo, no del ego como algo negativo, sino de un yo como identidad. Aries viene para que te preguntes quién soy yo, qué es lo que quiero, qué necesito ahora. Aries habla también del impulso, ese impulso que te mueve a hacer algo antes incluso de tenerlo todo claro, como cuando sabes que tienes que tomar una decisión aunque todavía no tengas todas las respuestas. Aries también habla de deseo, del deseo de vivir, de avanzar, de probar. No es un deseo pensado, es un deseo sentido en el cuerpo. Por eso Aries está muy conectado con la acción. Aries no se queda esperando señales del universo y no analiza las cosas durante años. Aries siempre da el paso. Y claro, para dar el paso hace falta mucha valentía. Valentía para empezar, para equivocarse, para volver a intentarlo. Por eso Aries también está relacionado con los conflictos, no porque siempre esté buscando pelea, sino porque al afirmarte a veces incomodas al resto. Cuando dices quién eres y qué quieres, no todo el mundo está de acuerdo. Aries es el signo que nos conecta con el cuerpo, con el instinto, con esa sensación interna que te dice por aquí sí o por aquí no. Aries es decisivo, es una decisión que se toma. No es una decisión perfecta, es más bien una decisión honesta. Y eso muchas veces es lo que realmente cambia la vida. ¿Y qué pasa cuando Neptuno entra en Aries, como ha pasado este 26 de enero? Porque esta es la clave evolutiva. Cuando Neptuno entra en Aries ocurre algo muy importante. La fe deja de ser pasiva. Hasta ahora en muchos momentos la fe tenía que ver con creer, con visualizar, con entender, con decir, yo creo en esto, yo pienso así, yo siento esto. Pero con Neptuno en Aries eso ya no es suficiente. La pregunta cambia. Ya no es en qué creo, es qué hago con eso en lo que creo. Y eso tiene consecuencias mucho más reales, porque obliga a revisar nuestra identidad, porque durante años hemos construido identidades a partir de esas ideas, o a partir también de discursos internos, de etiquetas, pero ahora la vida nos está preguntando algo muy claro. ¿Eso que dices que eres, lo estás viviendo y encarnando realmente? Por eso este tránsito puede generar una crisis de identidad colectiva. Personas que ya no se reconocen en lo que hacían, en lo que defendían, en la imagen que tenían de sí mismas. También empiezan a caer muchos discursos espirituales vacíos, ideas bonitas que suenan muy bien, pero que no se sostienen en la vida cotidiana. Frases que no ayudan a tomar decisiones, ni a poner límites, ni a hacernos responsables. Neptuno en Aries no va a aceptar incoherencias. Y esto no va a ser porque sea un castigo, sino va a ser la experiencia misma la que va a estar hablando. Si tú dices que crees en algo, pero tu vida va en otra dirección, va a aparecer la frustración, el cansancio, el vacío. No porque estés haciendo algo mal, sino porque ya no puedes vivir de manera dividida. Aquí también se cae el victimismo, dejar de pensar que alguien nos va a salvar, que el universo lo hará por nosotros, o que todo se resolverá sin que tomemos decisiones. Neptuno en Aries nos devuelve una verdad muy simple, pero muy incómoda. Nadie va a vivir tu vida por ti. Este tránsito va a venir no a salvarnos, sino a devolvernos nuestra responsabilidad. Responsabilidad sobre lo que elegimos, sobre lo que sostenemos y sobre cómo encarnamos nuestra verdad. Y eso al principio puede asustar, pero también es profundamente liberador. ¿Cuál va a ser la sombra de este tránsito? Como todo tránsito importante, Neptuno en Aries también tiene una sombra muy potente y creo que es importante hablar de ella,
porque la astrología no solo está para tranquilizarnos, sino para hacernos más conscientes. Cuando Neptuno se une a Aries, cosa que no pasa desde el 1800, la fe se mezcla con la identidad y eso también puede ser muy poderoso o muy peligroso. En su sombra este tránsito puede dar lugar a fanatismos, personas que creen tener la verdad absoluta, que ya no dudan, que ya no escuchan. También puede intensificar luchas ideológicas, esto a nivel colectivo y mundial. No solo también a gran escala y a nivel colectivo y mundial, sino en lo cotidiano. Conflictos por ideas o por creencias, por formas de ver la vida. Cuando la identidad se confunde con la fe, cualquier cuestionamiento se vive como un ataque. Y aquí aparece algo muy delicado. Puede aparecer la violencia justificada por ideales. No siempre es una violencia física, muchas veces es una violencia verbal, emocional o simbólica. Es como ganas de imponer una visión del mundo creyendo que es por el bien de todos. También puede emerger el ego espiritual, creer que por tener conciencia, por haber despertado, por tener un discurso más elevado, estamos por encima de otros. Y desde ahí empezar a juzgar, a señalar, a deshumanizar. Neptuno en Aries puede amplificar también la figura de líderes más impulsivos. Personas carismáticas con discursos muy emocionales, pero con poca conciencia real. Mucho fuego y poca integración. Por eso es importante entender algo. Cuando la fe no tiene conciencia, se convierte en imposición. Y cuando la identidad no tiene madurez, la acción se vuelve reactiva. Este tránsito no es para ir más rápido ni para gritar más fuerte. Es para actuar con una responsabilidad elevada. Por eso Neptuno en Aries nos va a exigir madurez. Madurez emocional, madurez espiritual y madurez humana. Porque no se tratará de tener la razón, se va a tratar de vivir con más coherencia. Si este tipo de astrología te resuena, si quieres entender cómo estos tránsitos se reflejan en tu carta natal y en tu proceso vital, te invito a que te suscribas al canal, porque aquí hablamos de astrología para comprendernos, para responsabilizarnos y para evolucionar. Y si este vídeo te está aportando claridad, déjame un like, porque así ayudas a este contenido a llegar a muchas más personas. Y ahora te quiero explicar el contexto de este Neptuno en Aries por signos. Quiero darte una visión general de cómo puede vivirse este tránsito para cada signo del zodiaco según el Sol, la Luna o el ascendente. Pero quiero remarcar algo importante. Esto no es un horóscopo cerrado, ni una predicción literal. Es una orientación para que puedas observar en qué área de tu vida este tránsito, que durará unos 14 años, te estará pidiendo más coherencia y más acción. La carta natal es siempre la herramienta más concreta. Para Aries, este tránsito es una redefinición profunda de su identidad. Puede haber momentos de confusión, de no reconocerte en quién eras, pero también una oportunidad enorme de liderazgo consciente. La clave aquí es actuar desde la verdad y dejar un poco de lado el impulso reactivo. Para Tauro, Neptuno en Aries mueve los valores y la sensación de seguridad. Puede haber una necesidad de soltar ciertas dependencias, ya sean materiales o emocionales. Y para mí, la pregunta clave que te tienes que hacer es: ¿qué te da seguridad de verdad? Para Géminis, este tránsito transforma la forma de pensar y comunicar. Cambia las ideas, los grupos, las redes y también la manera de compartir su voz. Es un momento para alinear aquello en lo que piensas con lo que realmente eres. Cáncer. Aquí aparece para ti una tensión clara entre tu vida íntima y tu vida pública, entre cuidar o exponerte. Este tránsito te va a pedir madurar el cuidado, pero sobre todo empezando por cuidarte tú. Para Leo, Neptuno en Aries puede traer una crisis creativa o de fe, no para apagar tu luz, sino para que crees desde un lugar más auténtico y menos condicionado por la aprobación externa. Para Virgo, Neptuno disuelve la necesidad de control. Aparece el aprendizaje de confiar más en los procesos, en la vida y en que no todo se puede ordenar desde la mente.
Para Libra, este tránsito pone las relaciones bajo revisión, ya no se sostienen acuerdos que no son reales y es un momento para preguntarte desde dónde te estás relacionando y qué estás evitando decir. Para Escorpio, Neptuno en Aries activa una transformación profunda del deseo y del poder personal. Puede remover miedos, pero también liberar una fuerza interna muy grande si se usa con conciencia. Para Sagitario, este tránsito cuestiona creencias antiguas. Pueden caer ideas que ya no encajan y se abre una nueva forma de entender la vida, más vivida y menos teórica. Para Capricornio, la entrada de Neptuno en Aries va a revisar la idea de éxito y de autoridad. Se caen estructuras vacías y aparece una necesidad de conseguir algo que tenga mucho más sentido. Para Acuario, este tránsito replantea el propósito colectivo. Se va a preguntar qué aportas al mundo, desde dónde lo haces y para qué lo estás haciendo. Y para Piscis, Neptuno en Aries va a marcar un cierre de ciclo kármico muy importante. Es tiempo de integrar lo aprendido, soltar el pasado y empezar una nueva etapa con mucha más claridad. Toma este vídeo como una invitación a observarte, no para exigirte más, sino para vivir con más coherencia. Porque Neptuno en Aries no es un tránsito fácil, pero sí profundamente honesto. Durante los próximos 14 años, la vida no nos va a preguntar quiénes somos en teoría, sino cómo vivimos eso que decimos ser. La espiritualidad se vuelve acción, la fe se vuelve coherencia y la conciencia se encarna. Gracias por estar aquí, por elegir comprenderte y por formar parte de una astrología más consciente. Nos vemos en el próximo vídeo.